Érase una vez una niña llamada Alma, que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos que parecían susurrar secretos al viento. Tenía 8 años, una melena castaña que siempre caía sobre sus hombros desordenada y unos ojos que parecían absorber todo a su alrededor, curiosos y atentos. Su mundo era pequeño, limitado a las casas de adobe y tejas rojas, a los senderos polvorientos que conectaban la plaza con el colegio y al bosque que se extendía más allá de los campos de maíz. Pero para Alma, aquel espacio modesto era un universo entero lleno de historias escondidas en cada rincón. Alma vivía con sus padres y su hermano menor, pero la familia no era cercana en el sentido que uno esperaría. Sus padres eran personas silenciosas, siempre preocupadas por el trabajo, la comida y las cuentas que se acumulaban. El amor que sentían por Alma era real, pero difícil de percibir para la niña, porque a menudo sus caricias se mezclaban con regaños y sus palabras afectuosas se perdían entre las discusiones del día a día. Su hermano, en cambio, era apenas un bebé de 2 años, y Alma pasaba muchas tardes jugando sola, inventando amigos imaginarios y creando mundos fantásticos para no sentirse sola. En la escuela, Alma era una niña aplicada, callada y observadora. No se mezclaba con facilidad en los juegos de los demás niños. Prefería sentarse en un banco apartado y dibujar mapas de ciudades imaginarias o escribir cuentos sobre héroes valientes que enfrentaban dragones invisibles. La maestra decía que tenía una memoria extraordinaria, que recordaba hechos y detalles que otros niños olvidaban, y aunque Alma no comprendía por qué eso era importante, le gustaba observar y recordar, como si cada pequeño fragmento del mundo pudiera algún día encajar en algo más grande. Por las mañanas, la vida de Alma seguía un ritmo que, para ella, parecía eterno. Se levantaba al amanecer con el canto de los gallos y ayudaba a su madre con las tareas del hogar, barrer el patio, cargar agua del pozo, preparar el desayuno. Luego caminaba hasta la escuela, siguiendo el mismo sendero polvoriento que se extendía entre los campos, saludando a los vecinos que ya conocían su rostro y a los perros que dormían bajo los portales. Cada detalle era importante para Alma. El aroma del pan recién horneado en la panadería, el sonido del río chocando contra las piedras, el viento que movía los pinos y traía consigo el perfume de la tierra húmeda después de la lluvia. Todo eso lo guardaba en su memoria como si fueran tesoros que nadie más podía ver. Por las tardes, después de la escuela, Alma regresaba a casa y se refugiaba en el desván, un lugar polvoriento lleno de libros viejos, fotografías descoloridas y objetos que parecían haber sido olvidados por el tiempo. Allí, entre páginas amarillentas y cubiertas rotas, Alma encontraba mundos que la llevaban lejos de la realidad, donde podía ser valiente, sabia y dueña de su destino. Le gustaba leer las cartas antiguas que hablaban de viajes lejanos, de personas que habían vivido aventuras que ella solo podía imaginar, y a veces se encontraba hablando sola, preguntándose cómo sería tener una vida así. Aunque su existencia parecía tranquila, Alma tenía un sentido profundo de que algo estaba fuera de lugar. Su familia, aunque presente, a menudo parecía distante, como si hubiera secretos escondidos tras las paredes de su casa. Ella lo notaba en miradas fugaces, en susurros que cesaban cuando entraba a la habitación, en la manera en que los adultos se tensaban ante ciertas preguntas. Alma, con su memoria prodigiosa y su curiosidad natural, sentía que había cosas que debía descubrir, aunque no supiera todavía cuáles. La niña también tenía una conexión especial con el mundo que la rodeaba. Los animales parecían acercarse a ella sin miedo, los gatos se frotaban contra sus piernas, los pájaros se posaban cerca mientras dibujaba en el desván, y hasta los perros del vecindario parecían reconocer que Alma no era como los demás niños. Esa sensibilidad la hacía sentir única, pero a veces también solitaria, porque sabía que nadie entendía del todo cómo percibía la vida, cómo recordaba cada detalle y cómo podía imaginar mundos enteros con solo cerrar los ojos. A pesar de todo, Alma encontraba belleza en lo cotidiano. Observaba los cambios de la luz en la plaza, el cielo que pasaba de un azul intenso a un naranja brillante al atardecer, y la manera en que los vecinos saludaban al regresar de sus trabajos. Para ella, cada instante contenía secretos que solo alguien dispuesto a mirar con atención podía descubrir. Cada día era una pequeña aventura, una página en un libro que aún no sabía que estaba escribiendo, pero que, en su corazón, sabía que sería mucho más grande de lo que parecía. Y así, Alma creció rodeada de una rutina que la mantenía segura pero que también le enseñaba a mirar más allá de lo visible, a escuchar lo que no se decía y a imaginar lo que no existía. Esa combinación de curiosidad, memoria y sensibilidad sería, sin que ella lo supiera todavía, la llave que algún día cambiaría su vida para siempre.
Antes de seguir, si la historia te agrada, házmelo saber en los comentarios desde donde te encuentras viéndola. Y de paso, inscríbete para que no te pierdas lo que se viene. Cada día, Alma despertaba con la luz pálida que se filtraba por la ventana de su habitación, y antes de abrir los ojos escuchaba los sonidos familiares de la casa, el goteo lento de la llave del fregadero, el murmullo de su madre preparando el desayuno, el suave llanto de su hermano que pedía atención desde la cuna. Se estiraba con cuidado, como si no quisiera perturbar la tranquilidad momentánea de la mañana, y se levantaba para comenzar la rutina que, aunque monótona para otros, ella había convertido en un pequeño ritual lleno de descubrimientos. Primero ayudaba a su madre a barrer el patio y recoger las pocas flores que sobrevivían al sol del mediodía. Mientras movía la escoba, Alma observaba los insectos que caminaban entre las piedras, las hojas secas que caían lentamente de los árboles y los rayos de sol que se colaban por los agujeros de la teja. Cada detalle quedaba grabado en su memoria. El color exacto de cada hoja, el patrón de la sombra sobre el suelo, incluso el olor del barro húmedo después de la rociada que su madre lanzaba con la regadera. Para Alma, todo tenía significado, y aunque nadie más lo notara, ella encontraba en esas pequeñas cosas una belleza que le daba calma y le hacía sentir que controlaba, de alguna manera, su mundo. Después venía el desayuno, que consistía casi siempre en pan con un poco de mermelada o huevos revueltos. Mientras comía, escuchaba a su madre hablar sobre los quehaceres del día, sobre las cuentas que había que pagar y sobre los vecinos que pasaban por la puerta. Alma asentía, aunque muchas veces sus pensamientos se perdían en las historias que inventaba. Imaginaba que los granos de pan eran castillos diminutos, que el humo del café dibujaba dragones en el aire, y que cada mordisco que daba la hacía más fuerte, más capaz de enfrentar aventuras invisibles que sólo ella podía ver. Su madre a veces la miraba con una mezcla de cariño y preocupación, como si supiera que su hija vivía en un mundo paralelo, pero no entendiera del todo cuán profundo era ese mundo. Luego, con su mochila al hombro, Alma caminaba hacia la escuela por el mismo sendero polvoriento que cruzaba los campos de maíz y los huertos de vecinos. Cada paso estaba lleno de atención. Escuchaba el canto de los pájaros, el crujir de la hierba seca bajo sus zapatos y el rumor del río que corría cerca del pueblo. A veces, se detenía para observar una flor que sobresalía entre las piedras o para ver cómo un insecto trepaba por un tallo. Todo aquello se convertía en notas silenciosas en su memoria, pequeñas piezas de un rompecabezas que aún no sabía que algún día le servirían para enfrentar algo mucho más grande. En la escuela, su rutina seguía con un orden casi exacto. Primero la clase de matemáticas, donde Alma resolvía problemas con rapidez, no por competir, sino por el placer de descubrir patrones y soluciones. Luego, lengua y literatura, donde leía y escribía historias que nadie más vería. Historias que mezclaban realidad y fantasía, monstruos y héroes, secretos que sólo ella conocía. Entre clases, se sentaba bajo un árbol en el patio y observaba a sus compañeros jugar. No participaba activamente, pero los estudiaba. Cómo corrían, cómo reían, cómo se enfadaban y reconciliaban. Para Alma, cada gesto contenía información, y ella absorbía cada detalle con la precisión de alguien que sabe que, algún día, nada es inútil. Al regresar a casa, caminaba por los mismos senderos que había recorrido por la mañana, pero ahora el mundo parecía distinto. Las sombras eran más largas, los colores más intensos y los sonidos cambiaban. Los pájaros se hacían más silenciosos, las hojas crujían de manera distinta bajo sus pies y la brisa traía olores nuevos, mezcla de tierra, hierba y humo de chimenea. Alma se sentía como si estuviera entrando en un territorio secreto que sólo existía para ella, un lugar donde podía practicar la observación y el pensamiento sin interrupciones. Al llegar a casa, esperaba un momento de silencio antes de que los ruidos habituales llenaran el espacio. Entonces subía al desván y abría los libros antiguos, las cartas y los recortes que había encontrado allí. Pasaba horas leyendo, escribiendo y dibujando mapas y diagramas. Cada objeto le contaba una historia. Las cartas hablaban de viajes y aventuras, los recortes de periódicos de sucesos remotos y los libros de magia y fantasía la hacían sentir que podía cambiar su destino. Alma se concentraba tanto que a veces no escuchaba a su madre llamarla para cenar, o al hermano llorando por un juguete. Su mente estaba en otra parte, viajando por mundos que nadie más conocía. Por la noche, cuando todos dormían, Alma se recostaba en la cama y revisaba mentalmente los detalles del día. Recordaba cada conversación, cada gesto, cada sonido. Era un hábito que le daba seguridad.
Aunque su vida era tranquila, su memoria y su atención eran su refugio, su manera de sentir que el mundo no la podía sorprender del todo. Cerraba los ojos, y mientras se dormía, imaginaba nuevas aventuras, nuevas historias que todavía no existían pero que algún día podrían. Cada día era igual, pero cada día contenía secretos y maravillas que Alma atesoraba en silencio, sin que nadie supiera del todo la intensidad con la que ella vivía su rutina. Hasta que un día, todo cambió de manera abrupta y silenciosa, como si el mundo hubiera decidido dar un giro mientras Alma estaba distraída con sus propios pensamientos. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. La niña se despertó con los rayos del sol entrando por la ventana, ayudó a su madre a barrer el patio, desayunó el pan con mermelada que siempre esperaba con cierta impaciencia y salió caminando hacia la escuela por el sendero polvoriento, saludando a los vecinos y observando los pequeños detalles que siempre captaban su atención. Sin embargo, algo era distinto. Sus padres la miraban con una mezcla de nerviosismo y prisa que Alma no había percibido antes. Sus ojos evitaban encontrarse con los suyos, y sus palabras eran cortas, atropelladas, como si cada frase tuviera miedo de ser escuchada. Alma no entendía del todo lo que ocurría, pero sintió un hormigueo en el estómago, esa intuición que tantas veces la había salvado de problemas menores. Su madre le dijo que la llevarían a la ciudad vecina a ver a una tía que nunca había mencionado antes. Su padre la ayudó a subir al autobús, mientras su hermano dormía en brazos de su niñera. Alma miraba por la ventana los campos que se deslizaban lentamente, los árboles que pasaban uno tras otro y los caminos que conocía de memoria. Preguntó por qué la tía nunca había estado en su vida antes, pero sus padres solo intercambiaron miradas rápidas y murmullos que Alma no alcanzó a comprender. El viaje parecía normal hasta que, al llegar a la estación de la ciudad, algo extraño comenzó a suceder. La niña observó cómo su madre y su padre bajaban del autobús, con expresiones tensas y apresuradas. Uno de ellos sostuvo su mano un instante más de lo habitual, y luego se la soltó. Antes de que pudiera preguntar, la puerta del autobús se cerró y el motor rugió con fuerza. Alma se giró, buscando a su familia entre la multitud de pasajeros que bajaban y subían, pero no estaba nadie. Su corazón se detuvo por un segundo. El autobús arrancó, llevándose consigo no solo a sus padres, sino también a cualquier sensación de seguridad que ella había tenido hasta ese momento. Se quedó sola en medio de la estación, rodeada de rostros desconocidos, luces brillantes y un ruido constante de motores, pasos y voces que parecían hablar un idioma incomprensible. Alma parpadeó, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Trató de correr tras el autobús, pero era demasiado tarde. La distancia y la velocidad la separaban de su familia como si un muro invisible se hubiera levantado de repente. Sintió un miedo profundo, un vacío que se abría en su pecho, y por primera vez en su corta vida, comprendió lo que significaba estar completamente sola. Sin embargo, después del shock inicial, Alma se obligó a respirar. Recordó los consejos que su madre le había dado tantas veces: mantener la calma, observar, pensar antes de actuar. Caminó entre la gente de la estación, con los ojos abiertos y atentos a cada detalle. Los trabajadores que se movían de un lado a otro, los bancos vacíos, los pasillos que llevaban a salidas y tiendas. Nadie parecía notar que una niña pequeña estaba sola, perdida entre decenas de adultos ocupados en sus propios asuntos. Alma comenzó a hacer preguntas. Se acercó a un hombre que llevaba un uniforme oscuro y le dijo con voz firme pero temblorosa que estaba sola y que necesitaba ayuda. El hombre, un guardia de la estación, se inclinó hacia ella y le preguntó qué había pasado. Alma explicó con detalle, sin dejar un solo dato fuera, cómo sus padres la habían traído en el autobús, cómo le habían hablado de la tía, cómo la habían dejado en la plataforma antes de partir. Su memoria prodigiosa le permitió reconstruir la escena con una precisión que dejó al guardia sorprendido. Él la tomó de la mano y la llevó a una oficina de la estación, ofreciéndole agua y un lugar donde sentarse mientras llamaban a la policía. A lo largo de las horas siguientes, Alma permaneció allí, observando todo con la atención que la había caracterizado siempre. Escuchaba cada conversación, cada timbre del teléfono, cada paso que se acercaba a la puerta, grabándolo todo en su mente. A pesar del miedo y la confusión, había algo en ella que no se rendía. Sabía que debía recordar cada detalle, que cada gesto, cada palabra, podría ser importante. Sentía, sin comprender del todo cómo, que esa situación no era solo una pérdida, sino un misterio que estaba destinada a resolver. Mientras esperaba,
El guardia le ofreció un pequeño cuaderno y un lápiz. Alma comenzó a escribir todo lo que recordaba, la apariencia de sus padres, los gestos que habían hecho, incluso las palabras susurradas entre ellos antes de partir. A medida que plasmaba cada detalle, un extraño sentimiento de control regresaba a su pecho. Aunque estaba sola en una estación desconocida, Alma comprendió que aún tenía algo que nadie podía arrebatarle: su memoria, su inteligencia y la capacidad de observar el mundo con una precisión que podría cambiar su destino. Ese día, la vida de Alma ya no sería la misma. La rutina, la seguridad y la monotonía que la habían definido hasta entonces se habían roto para siempre. Lo que comenzó como un viaje aparentemente trivial se había convertido en el punto de inflexión de su existencia. Y aunque todavía no lo sabía, ese abandono sería el inicio de una aventura que pondría a prueba su valor, su ingenio y su capacidad de enfrentar la verdad que nadie más podía ver. A raíz de esto, Alma decidió que no podía quedarse esperando a que alguien viniera a rescatarla. La sensación de abandono, aunque desgarradora, despertó en ella una determinación que hasta ese momento solo había existido en su imaginación. Sentada en la oficina de la estación, con el cuaderno en las manos y la cabeza llena de preguntas, comenzó a organizar sus ideas. Primero debía entender dónde estaba, luego averiguar si había alguien de confianza cerca y, finalmente, encontrar una manera de regresar a casa, o al menos, protegerse hasta que pudiera hacerlo. Cada paso requería concentración, calma y observación, habilidades que había desarrollado desde pequeña y que ahora se convertían en su única defensa. Comenzó por explorar la estación con discreción. Caminó por los pasillos, observando las cámaras, los carteles con mapas de la ciudad y los horarios de los autobuses. Cada detalle se grababa en su memoria con precisión matemática: la ubicación de los baños, las salidas de emergencia, los cajeros automáticos, los mostradores de información. Aprendió rápidamente que la estación no solo era un lugar de tránsito, sino un pequeño laberinto donde cada esquina podía ofrecer una pista, una ayuda o un peligro. Se fijó en los empleados que caminaban de un lado a otro, en los viajeros que parecían perderse en sus propios asuntos y en los policías que patrullaban con paso firme. Cada movimiento era información, y Alma comprendió que, si quería sobrevivir y resolver el misterio de por qué la habían dejado allí, debía usar esa información como una ventaja. Luego decidió acercarse a los adultos que parecían más confiables. Se sentó junto a un anciano que le sonreía mientras esperaba su tren y le preguntó por su familia. Él la miró con curiosidad, y cuando Alma relató lo sucedido, su rostro se llenó de preocupación. No le ofreció respuestas inmediatas, pero le dio consejos: no hables con desconocidos que no parezcan oficiales, observa bien a las personas, confía en tu instinto. Alma escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza, y anotó cada detalle en su cuaderno, porque sabía que incluso la más pequeña de las pistas podía ser vital. Alma también comenzó a pensar en estrategias para protegerse. Recordó historias de libros en las que los héroes usaban su ingenio para escapar de situaciones peligrosas, y decidió aplicar ese método a su propia vida. Encontró un rincón apartado en la estación donde podía sentarse sin ser molestada, pero desde donde podía observar los movimientos de todos. Aprendió a medir la distancia de cada banco a las salidas, a calcular el tiempo que tardaba alguien en acercarse, e incluso comenzó a identificar patrones en el comportamiento de los trabajadores. Era un juego de vigilancia, pero uno que podía salvarle la vida. Mientras tanto, no dejaba de escribir. Su cuaderno se llenó de observaciones minuciosas: la descripción exacta de su familia, el autobús que los llevó, el momento en que la dejaron sola, cada palabra que pudo escuchar. Con cada página, Alma sentía que recuperaba algo de control, que su mente no se nublaba del miedo y que podía transformar el pánico en acción. Sabía que no podía confiar únicamente en los demás, debía ser su propia guardiana y su propia investigadora. Además, comenzó a establecer contactos discretos. Observó a los policías que patrullaban y decidió acercarse a uno de ellos, explicándole todo con detalle y sin exageraciones. La combinación de su claridad, su memoria precisa y su capacidad para relatar los hechos hizo que el oficial la tomara en serio de inmediato. Alma no solo relataba lo que había sucedido, sino que ofrecía información sobre su familia, la apariencia de los adultos que la habían dejado allí, e incluso los objetos que podían ayudar a identificarlos en caso de que alguien los buscara. La niña comprendió que su inteligencia y su capacidad de observación eran más valiosas que la fuerza física o el tamaño, y que su destino dependía de su habilidad para pensar con calma y precisión.
Cada decisión que tomaba estaba guiada por la necesidad de sobrevivir y de entender lo que había sucedido. Alma aprendió a moverse entre la multitud sin llamar la atención, a escuchar con atención, a detectar mentiras y contradicciones en las conversaciones de los adultos. Cada pequeña acción era parte de un plan que solo ella comprendía, y que, aunque rudimentario, le daba esperanza y seguridad. Con cada hora que pasaba, Alma se sentía más capaz y menos vulnerable. La estación que al principio le había parecido un lugar inmenso y aterrador comenzaba a transformarse en un territorio que podía explorar, comprender y dominar. La niña comprendió que el abandono de su familia no era solo un golpe de suerte cruel, sino también una prueba que la empujaba a descubrir su fuerza interior. Y mientras anotaba cuidadosamente cada detalle en su cuaderno, sabía que estaba dando los primeros pasos hacia algo más grande, un camino que la llevaría no solo a entender la verdad, sino a convertirse en la protagonista de su propia historia. A raíz de esto, las consecuencias comenzaron a manifestarse de formas que Alma nunca hubiera podido imaginar. Su habilidad para observar y recordar cada detalle le permitió descubrir algo que nadie más parecía notar: la estación no era un simple lugar de tránsito, sino que estaba conectada con personas y eventos que operaban en la sombra. Mientras conversaba con los oficiales y los empleados, Alma empezó a darse cuenta de que algunos viajeros mostraban un interés inusual en ella, miradas fugaces que parecían medirla, como si supieran algo que ella aún no comprendía. Su instinto le advirtió que no podía confiar en cualquiera y que debía actuar con cautela. Alma decidió entonces investigar por su cuenta, aunque sin alejarse demasiado de la seguridad de la oficina de la estación. Observaba a las personas que subían y bajaban de los autobuses, anotaba en su cuaderno cualquier comportamiento extraño y comparaba cada gesto con lo que recordaba de sus padres. Poco a poco comenzó a descubrir un patrón. Ciertos hombres y mujeres parecían buscar a alguien, hablando entre ellos con voz baja, consultando papeles y teléfonos y mirándose de vez en cuando hacia el área donde ella estaba. Alma comprendió que su presencia allí no era accidental. Alguien la buscaba y había motivos para mantenerla alejada de su familia. La niña también notó que los oficiales a veces se mostraban impacientes o inseguros ante ciertas preguntas, como si supieran más de lo que podían revelar. Alma, sin ser comprendida del todo por los adultos, decidió que debía recopilar pruebas que hablaran por sí mismas. Cada detalle, cada gesto, cada palabra susurrada en la estación, lo anotaba en su cuaderno con precisión casi científica. Empezó a dibujar mapas de los recorridos de los viajeros sospechosos, horarios, colores de ropa, formas de hablar. Todo ello constituía un registro meticuloso que podría ayudarla a entender la verdadera dimensión de lo que estaba ocurriendo. Un día, mientras observaba desde su escondite, Alma escuchó una conversación que cambió por completo su percepción de la situación. Dos hombres hablaban de un encargo relacionado con una niña que debía ser entregada en un lugar desconocido. La descripción coincidía con ella, y la palabra memoria apareció varias veces en la conversación, como si su habilidad fuera lo que los hacía interesados en ella. Alma sintió un escalofrío, pero en lugar de paralizarse, su mente empezó a trabajar más rápido que nunca. Tomó nota de cada palabra, cada gesto, cada movimiento que los hombres hicieron, y comenzó a formular un plan para alertar a las autoridades sin ponerse en peligro. Comprendió que su abandono no había sido un acto de descuido o egoísmo por parte de sus padres. Había fuerzas externas que los habían obligado a dejarla en la estación, y que su habilidad para recordar y observar la convertía en un objetivo valioso. Esa verdad, aunque aterradora, le dio claridad. Ahora sabía que debía protegerse, pero también que podía usar su ingenio para reunir pruebas que mostraran la situación a quienes podían actuar. La sensación de impotencia inicial se transformó en un enfoque preciso, casi como el de un detective que observa cada pista con atención. A medida que pasaban los días, Alma también empezó a interactuar más con los oficiales que se interesaban por su bienestar. Compartió con ellos sus observaciones, describió patrones de comportamiento de los sospechosos y explicó sus deducciones con una lógica impresionante para su edad. Su memoria prodigiosa resultó ser un recurso invaluable. Podía repetir conversaciones palabra por palabra, detalles que los adultos habían pasado por alto y ubicaciones exactas de personas y objetos. Los oficiales comenzaron a darse cuenta de que Alma no era una niña asustada, sino una aliada inesperada y extremadamente capaz. Al mismo tiempo, Alma se enfrentaba al desafío emocional de sentirse abandonada. Cada vez que recordaba el momento en que sus padres la dejaron sola, un nudo se formaba en su garganta. Sin embargo,
supo convertir ese dolor en motivación. Comprendió que su valentía y su ingenio podían servir no solo para protegerse a sí misma, sino también para reencontrarse con su familia y evitar que alguien más sufriera lo mismo que ella. Esa dualidad, el miedo y la determinación, la mantuvo alerta y la hizo más fuerte de lo que había sido hasta entonces. En los días que siguieron, Alma comenzó a notar pequeños avances. Sus anotaciones y observaciones permitieron a los oficiales identificar movimientos sospechosos y patrones de conducta que de otro modo habrían pasado desapercibidos. Los trabajadores de la estación empezaron a colaborar, guiados por la claridad con la que Alma explicaba lo que había visto. La niña comprendió que su papel era más grande de lo que imaginaba. No solo estaba intentando sobrevivir y entender lo que había ocurrido, sino que estaba ayudando a desentrañar una red oculta que amenazaba a su familia y a otros. Cada acción que tomaba, cada nota que escribía y cada persona que observaba se convertía en un paso más hacia la resolución del misterio que la había dejado sola en la estación. Alma había pasado de ser una niña temerosa y abandonada a alguien que, gracias a su inteligencia y coraje, estaba tomando control de su destino y comenzando a transformar la situación de manera activa. La rutina diaria y la observación constante, que antes parecían simples hábitos, ahora eran las herramientas que le permitirían enfrentar los peligros que la rodeaban y acercarla a la verdad que nadie más conocía. Hasta que finalmente, todo el esfuerzo de Alma y su increíble memoria encontró su desenlace. La estación, que había sido testigo de su abandono y de su transformación, se convirtió en el escenario donde la verdad salió a la luz y la niña demostró su fuerza de manera definitiva. Aquella mañana, Alma se despertó con la sensación de que algo cambiaría. Su intuición, siempre precisa, le decía que la situación que la había mantenido atrapada en un estado de incertidumbre estaba a punto de resolverse. Caminó con paso decidido hacia la oficina del guardia, donde los oficiales la esperaban con rostros serios y un aire de expectativa que no pasó desapercibido. Durante días, Alma había recopilado minuciosamente cada detalle: los horarios de los hombres sospechosos, sus gestos, las conversaciones que escuchaba a escondidas, la manera en que se movían por la estación y la ciudad. Todo estaba registrado en su cuaderno, un documento casi perfecto que parecía escrito por un adulto con años de experiencia. Esa mañana, presentó su informe a los oficiales, narró con claridad cada paso de la investigación que ella misma había llevado a cabo, describió con precisión las amenazas implícitas en las conversaciones de los desconocidos y detalló cómo su familia había sido involucrada involuntariamente en algo mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar. Los oficiales, sorprendidos por la minuciosidad de sus anotaciones y la coherencia de sus deducciones, actuaron de inmediato. Utilizando la información de Alma, desplegaron un operativo que permitirá interceptar a los hombres que la habían buscado y proteger a su familia. Alma los acompañó de manera discreta, observando desde un lugar seguro cada movimiento, cada señal, cada reacción de los implicados. Su memoria prodigiosa se convirtió en una herramienta vital. Recordaba números de matrícula, rostros, frases exactas y recorridos que nadie más podría haber memorizado con tanta exactitud. Mientras tanto, su familia había estado atrapada en una red de amenazas que los mantenía alejados de ella, incapaces de explicarse cómo podrían protegerla. Pero gracias a las acciones de Alma, los oficiales lograron localizar el lugar donde sus padres y su hermano estaban retenidos de manera indirecta, vigilados sin que los criminales supieran que alguien los había identificado. La niña, aunque todavía temblaba por la tensión, mantuvo la calma. Su coraje y su concentración no permitieron que el miedo la dominara. Cada decisión estaba calculada, cada movimiento pensado para maximizar la seguridad de todos. El enfrentamiento final ocurrió en un almacén abandonado, un lugar oscuro y silencioso donde los hombres que la habían buscado pensaban que podían actuar sin ser descubiertos. Sin embargo, la precisión del plan derivado de las observaciones de Alma permitió a los oficiales sorprenderlos. Cuando entraron, los hombres no tuvieron tiempo de reaccionar. Los detalles anotados por la niña, desde la ubicación exacta de los objetos hasta los comportamientos más sutiles, hicieron que el operativo fuera impecable. Alma observaba desde el exterior, con el corazón latiendo con fuerza, mientras la situación se resolvía sin que ella tuviera que enfrentarse directamente al peligro. Minutos después, sus padres aparecieron, libres y confundidos pero ilesos. La emoción de reencontrarse fue inmediata y abrumadora. Alma corrió hacia ellos, abrazando primero a su hermano y luego a sus padres, mientras lágrimas contenían la mezcla de miedo, alivio y alegría que había acumulado durante días. Sus padres, aunque sorprendidos por la astucia y el valor de su hija,
comprendieron que la niña que habían dejado sola en la estación no era la misma que habían conocido hasta entonces. Alma había crecido, no solo en fuerza emocional sino también en inteligencia práctica y coraje, enfrentando situaciones que muchos adultos no podrían manejar. Después de asegurarse de que todos estaban a salvo, los oficiales explicaron la magnitud de lo que había sucedido, la amenaza que había forzado a sus padres a abandonarla, los hombres que la buscaban y cómo la capacidad de Alma para recordar y observar había sido crucial para resolverlo todo sin consecuencias mayores. Su familia escuchó atentamente, con un respeto y una admiración renovada, comprendiendo finalmente que la niña que habían dejado atrás no era indefensa, sino una heroína en la sombra. Alma comprendió, mientras se sentaba con su cuaderno cerrado, que la vida había cambiado para siempre. La estación, los días de observación, la soledad, todo había sido parte de un aprendizaje que la había convertido en alguien capaz de enfrentar cualquier desafío. Había transformado el miedo en fuerza, la incertidumbre en conocimiento y la soledad en acción. Ahora, no solo había recuperado a su familia, sino que había demostrado que su memoria, su inteligencia y su coraje podían alterar el destino de quienes la rodeaban. Y así, aquella niña de 8 años que había sido abandonada en una estación de autobuses se convirtió en la protagonista de su propia historia, no solo como víctima, sino como la fuerza decisiva que resolvió el misterio y protegió a quienes amaba. La verdad que nadie sabía finalmente salió a la luz, y Alma descubrió que incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la claridad de pensamiento podían abrir un camino hacia la justicia y la reunificación, transformando el abandono en triunfo y el miedo en poder.